Como decía mi esposa, nuestra hermana Brenda, hay algunos hermanos quienes están enfermos, no han podido venir. Otros han dado a luz, otras, no otros, ¿no? Perdón. Otras han dado a luz, amén, están ahí, su familia también, cuidándolos. Y otros están de vacaciones. Aprovechan, ¿verdad?, este tiempo para así darse también sus vacaciones. Amén. Su descanso del trabajo, de los quehaceres, de la rutina. Y eso es bueno, amado hermano, eso es bueno siempre tomarse un tiempo para uno pasar, ¿verdad? Eso es de Dios. La Biblia dice que bueno es que el hombre coma, beba y disfrute del fruto de su trabajo. Pero no está hablando de emborracharse, por favor, ¿no? No, sino que coma, beba, comparta, ¿sí? Eso es un don de Dios y disfrute del fruto de su trabajo. ¿Ya? Así que de cualquier manera, bueno, están excusados delante de Dios, ¿sí? Porque así nos pasa, hermano. A veces necesitamos ese tiempo. Pero bueno, somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Y así Dios lo ha querido, así Dios lo ha permitido. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios es siempre confiar en Él. Que Dios todo lo permite con propósitos. Mira, si tú crees en ese versículo, descansarás para toda tu vida. Dejarás de pelear contra las circunstancias. Dejarás de pelear contra las cosas que a veces, los problemas, las dificultades. Solamente da gracias a Dios y vas a ver cómo Dios va a resolver todas las cosas. Amén. Todo obra para bien de aquellos quienes obedecen a Dios. Quiero hoy concluir el tema. Estamos con el tema, ¿me recuerdan? El anterior domingo no lo trajimos porque estuvimos hablando acerca de la Navidad, ¿sí? Un tema acerca de la Navidad. Pero el anterior domingo, el anterior del anterior, entonces estuvimos trayendo ese tema, ¿se recuerdan? El tema acerca de la obediencia, ¿verdad? Y que se titula, ¿cómo se titula? Eso, la obediencia, la garantía de nuestra victoria. En otras palabras, o sea, si nosotros queremos tener victoria en nuestra vida, hay un pequeño y grande factor, y ese factor es, diga conmigo, la obediencia. Amén. Quiero que vayamos ahí rapidito al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, y así vamos a comenzar, versículo 6 al 7, y así vamos a comenzar. Hoy quiero concluir este tema, este mensaje, y oro al Señor que pueda traerte luz. Mira hermano, la Biblia dice que las Escrituras fueron dadas para nuestra enseñanza y que la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿sí? La enseñanza es y debe ser parte de nuestra vida, es parte de nuestra victoria, es parte de la vida misma. La Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces la falta de conocer, la falta de enseñanza que nosotros tengamos es lo que no nos deja avanzar, lo que no nos deja crecer, lo que no nos deja prosperar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho a veces: ay, es que no sabía? Pero después del trancazo, ¿verdad? ¿Sí? Ese no sabía es ¿por qué? Porque no recibió una enseñanza. Por eso Dios se ocupa y se esfuerza por darnos la instrucción, la enseñanza. Por eso Dios instituyó su iglesia,
para que vengamos a oír su palabra, que es enseñanza. ¿Sí? Por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros estemos atentos a la enseñanza. La enseñanza es la que nos ubica, nos ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Ilumina mi camino, mis pensamientos, mis ideas, mis planes. Trae luz de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es falso, de lo que es verdadero. Cuando nos exponemos a la enseñanza, nos damos cuenta de que tal vez hay peligro o hay falsedad en aquello que estoy pensando o estoy planificando. Por eso dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría, y los pensamientos con el consejo se ordenan. No seas sabio en tu propia opinión. Busca el consejo, busca la enseñanza, y vas a ser sabio, vas a ser próspero, vas a ser dichoso, prosperado. No necesitas tener los millones para sentirte la persona más grande y más importante. Lo único que necesitas es la sabiduría de Dios. Estamos acá, hermanos. Amén. Por eso es que, hermano, mira, una de las cosas, antes a mí no me gustaba mucho la enseñanza, pero cuando entendí que la enseñanza es riqueza, la amé y la busqué. ¿Sí? Y aún sigo buscando, para mí y para traerles a ustedes también. Amén. Y con toda humildad, como su servidor, amado hermano, quiero traerles esta enseñanza, y Dios nos dé esa humildad para poder transmitirla y también para que ustedes puedan recibirla. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículos 6 al 7. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a ¿quién? ¿Quién es una persona soberbia? Una persona orgullosa, una persona que no quiere recibir consejo. ¿Verdad que sí? Y Dios resiste a aquellos, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Y ahí entonces es el contexto del verso clave que dice: no, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sabemos que Satanás es el precursor del mal. Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir. Satanás es la raíz de la iniquidad, es quien introdujo el pecado y la desobediencia. Y él quiere destruir nuestras vidas. Y él no va a usar, amado hermano, un grande pecado para destruirnos. El más grande pecado que nosotros podemos tener se llama desobediencia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda limpiar. Pero cuando el hombre insiste en su desobediencia, entonces es donde vienen los males. Por eso es que el título entonces, la obediencia, mi obediencia, la garantía. Dile que está a tu lado: mi obediencia, la garantía de mi victoria. Amén. En otras palabras, si nosotros queremos ser victoriosos en todo lo que nosotros emprendemos, porque Dios, hermano, puede darnos la victoria en todas las cosas, si tan solamente nosotros obedecemos a pequeños aspectos. Porque déjame decirte que para obedecer a Dios, hermano, no necesitas hacer grandes cosas. Es más, cuando Él pone en su palabra ciertas cosas que nosotros obedezcamos, son pequeñas cositas. La Biblia dice que Dios no nos da una carga la cual nosotros no podamos soportar. Dios no nos va a poner grandes cosas para que nosotros obedezcamos. Él nos va a poner pequeñas cosas, como por ejemplo, trae tus diezmos al alfolí. ¿Y cuánto Él nos pide? El 10%. No es algo difícil. Gano $100 al día, aparto $10. Esto es para mi Señor. No te vas a morir de hambre. No es difícil, pero Él lo único que quiere es que hagas esa pequeña obediencia. Y ahí vienen otros pequeños mandamientos que no son difíciles. Pero bueno,
Oye, hermano, entonces el diablo vino para hurtar, él vino para matar y vino para destruir. Entonces, la obediencia es la garantía de nuestra victoria. Amén. Entonces, y definimos la anterior vez lo que significa realmente garantía, que significa entonces que hay recompensas en la obediencia, como también hay, no voy a decir recompensa porque no son recompensa, hay consecuencias, esa es la palabra, amén. Hay recompensas a la obediencia y hay consecuencias de la desobediencia. Y decíamos, ¿verdad?, de que toda palabra, todo principio, está el principio de la obediencia. La desobediencia es un principio, y un principio es inmutable. Un principio es algo que Dios no puede quitar. Un principio es algo que Dios no puede revocar, porque se retractará él mismo, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para retractarse. Dios lo que dijo lo hizo, y lo que mandó lo ejecutó. Él no puede retractarse. Si Él dice que va a haber bendiciones en la obediencia, ahí están las bendiciones. Las bendiciones te van a alcanzar, las bendiciones te van a sobrepasar. ¿Por qué? Porque Él es veraz, Él es fiel a su palabra. Pero cuando ahí dice también, y a los que desobedecen, entonces ahí vienen las consecuencias. No pretendamos nosotros librarnos de las consecuencias de nuestra desobediencia. No nos vamos a librar, porque es un principio que está ahí y se va a cumplir. Por eso es que vemos los males, pero es por nuestra desobediencia. Dios no es el que trae los males, lo que acarrea los males, diga conmigo, es nuestra desobediencia. El hombre se anda quejando de Dios, de que ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Dios no lo permite, es el hombre mismo quien se lo buscó por su desobediencia. Y aquí pongo la obediencia y la desobediencia. Si hay algo de lo que Dios quiere, amado hermano, crear en nosotros, es ese temor. No un miedo, sino que le creamos y respetemos lo que Dios nos insta en su palabra. Él no quiere vernos sufrir, jamás. La Biblia dice que Él no se complace del castigo, al contrario, se duele. Como el Padre se compadece de los hijos, así Dios se compadece también de nosotros. Por eso, hermanos, entonces Dios lo que más nos pide es que obedezcamos. Se complace Dios en los tantos sacrificios, dice, antes que se obedezca su palabra. Dios nos pide que obedezcamos, amén. Entonces, oiga, ahí están la recompensa y las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Y vimos también algunos ejemplos de desobediencia en la Biblia. Ustedes pueden verlo en la anterior predicación, la anterior enseñanza. Y uno de ellos fue Satanás. Satanás, dice la Escritura, que era perfecto. Esa palabra perfecto se traduce también obediente. Le obedecía en todo a Dios, hasta que se enalteció, ¿sí? Y entonces desobedeció. Y esa desobediencia entonces le trajo males y no ha sido destruido, hermano. Todavía no. Ni va a ser destruido, porque un espíritu no se puede destruir, pero va a ser castigado. Con todos aquellos también que desobedecen, van a ser lanzados. No es al infierno, es al lago de fuego y azufre. ¿Sí? Ese es el final de todos los desobedientes. Entonces, oiga, y también estuvimos viendo de que Adán, luego también ellos obedecían en todo a Dios. Se paseaban al aire libre, se complacían en esa obediencia, hablaban con Dios, jugueteaban con Dios, se gozaban
hasta el momento que dieron lugar a la desobediencia. Y esa desobediencia, entonces, por causa de esa desobediencia, vino el mal, el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la hambre, la escasez. Vino la destrucción física sobre sus vidas, producto de la desobediencia. Procuremos, amados hermanos, procuremos andar en esa obediencia, padres e hijos, obedecer a nuestros padres. Esposas, sométanse, obedezcan a sus esposos. Y maridos, sometámonos y obedezcamos a Dios. Sí, porque verdad, nosotros nos libramos, no. Arriba de todo hombre hay otro más grande que Él, que habita los cielos de los cielos. Todo lo lleva, Él es el más grande. Aleluya. Todos tenemos que rendir cuenta. El hombre rinde cuenta a Dios, la mujer a su marido, los hijos a los padres, el chucho a los hijos, y el gato al chucho y el ratón al gato. Hasta ellos, ¿ven? Y al gato la pulga. Pero la obediencia, amado hermano, es la garantía de nuestra victoria. Entonces, y creo que no tocamos el otro ejemplo del rey Saúl. Pero solamente quiero que lo leamos, por favor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Y así vamos entrando en el final de este tema. Oiga, Primera de Samuel 15, del 11, 11. Mira lo que dice. Primera de Samuel 15, 11. De tres no hacen uno. Gloria a Dios. Ok. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido, diga conmigo, no ha cumplido. En otras palabras, no ha obedecido lo que le he pedido. ¿Sí? Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora ponme ahí el 19 al 23. Vamos a leer ahí. 15 del 19 al 23. Mira lo que dice. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, aquí está la frase famosa, amén: se complace Jehová tanto en los holocaustos o víctimas, o sea, se complace Dios en lo tanto que tú hagas para Él. O sea, en otras palabras, ahí vamos entendiendo de que obedecer a Dios, Él no espera que hagamos tantas cosas o grandes cosas solamente en lo más mínimo que Él nos está pidiendo. Estamos acá, hermanos. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Tú conoces al Señor, tú has recibido al Señor como tu Señor y como tu Salvador, el Salvador de tu vida. Dice, no, pero yo creo en Dios.
Sí, 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 yo sé que tú crees, hasta los demonios creen y tiemblan también, así dice la Escritura. Todos creen, hermano, ¿sí? Entonces, pero, dice, pero yo no hago mal a nadie. Sí, 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 claro. Y si yo aquí soy el asesino, no tú, ¿verdad? Yo no hago mal a nadie. Yo hago esto, yo hago aquello, yo doy a los pobres, yo doy acá, yo sano al leproso, yo sano al griposo también, y a todo, ¿verdad? Los atiendo. Soy bueno. Pero dice Dios, ¿se complace Dios en que hagas todo eso? Si lo único que necesitas es abrir tu corazón y recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Ninguna de esas obras que tú hagas van a poder salvar el pago de tu alma. Lo único es la sangre de Cristo. Y lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y decirle: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Es lo único que necesita hacer el hombre para ser salvo. Puedes dar tu cuerpo y todo lo que tienes para ser sacrificado, pero ¿de qué sirve si no hay amor, si el amor de Dios no está en tu corazón? Ay, pastor, entonces ya no vamos a hacer cosas buenas. En ninguna manera. No es eso lo que está diciendo. Sigue haciéndolo. Pero lo único que Dios te está pidiendo es solo que creamos en su palabra. Se complace Dios en que se obedezca se complace Jehová tanto en los holocaustos y tantas cosas que tú hagas como en que se obedezca las palabras de Jehová. La Biblia nos dice a nosotros: traigan todos, diga conmigo, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, traigan todos sus diezmos. ¿A dónde? Al alfolí. ¿Y por qué no das tu diezmo? No, porque yo con mi yo no doy diezmo. Porque con mi diezmo mejor yo ayudo acá, yo ayudo allá, yo ayudo acá, yo ayudo allá, yo mando acá, yo mando allá. Sí, pero eso no es lo que Dios te está diciendo. No es lo que Dios te está pidiendo. Además he hecho un pacto de $1,000,000. He pactado por esto. El único pacto que Dios está haciendo contigo es que te dice, sí, porque ese es un pacto. Si tú traes, un pacto es un compromiso entre uno y el otro. Si tú traes tus diezmos y tus ofrendas aquí al alfolí, no necesitas hacer otro pacto. Verás y vas a ver por qué haces esos pactos. Es para que Dios me prospere. Lo único que tienes que hacer para que Dios te prospere: trae los diezmos al alfolí y verás cómo yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a dar y sobreabundantemente. Pero ¿qué es lo que hacemos? Desechamos el mandamiento de Dios por poner nuestro propio sacrificio. ¿Se complace Dios en los tantos sacrificios a que solo se obedezca? Dile que está a tu lado: lo siento mucho, viniste a oír palabra de Dios. ¿Quieres ver cambio en tu vida? Obedece la palabra, hermano. Pero ¿sabes qué? Obedécela voluntariamente. Dios no te está diciendo esto para coaccionarte, hermano, sino para que seamos humildes.
Es interesante poder entender, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el diga conmigo, prestar atención. ¿Sabes qué significa prestar atención? ¿O no prestar atención? A mí se me hace que eso es cuento. Y será así. ¿O estamos distraídos? ¿O no le estamos dando el valor de credibilidad a la palabra de Dios? Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pueden pasar los cielos y la tierra, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará hasta que se cumpla el punto, la coma, la jota y la tilde. Tiene que cumplirse, pero no vas a pasar de ahí, papacito. No pasas de ahí. Mejor nos conviene creer y obedecer. Consideremos nuestros caminos. ¿Cómo están nuestros caminos delante de Dios y de los hombres? A que podamos entender que hay cosas que necesito rectificar. Amén. Oh, ¿cuántos alaban a Dios? Gloria al Señor. Siga, por favor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. O sea, después de haber oído la palabra, después de haber oído la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, sigo con mi obstinación. O sea, el obstinado es aquel que sigue con su propia idea por encima de que ya Dios te dio el consejo. Ya es un pecado doble. Primero pecamos por ignorancia y luego pecamos con el conocimiento. Hay una doble porción de bendición y hay una doble porción de maldición, hermano. Escojamos. Vamos a obedecer, ¿sí? Ándale, hombre. ¿Sí se puede? ¿Cuántos hermanos mexicanos vemos aquí? Sí se puede. Sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dale palma al Señor, hermano. Todo lo podemos en Cristo, amado hermano. Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Oh, santo. El único, diga conmigo, el único que obedeció en todo lo que Dios le mandó fue el rey David. En contraste con aquellos quienes ya mencionamos, el único que obedeció, hermano, en todo. David falló, claro que falló. David pecó, claro que pecó. Pastor, y usted falla, claro que fallo. Pastor, y usted peca, claro que peco. Pero una cosa hago, me esfuerzo en obedecer en todo lo que Dios me pide. Aún a pesar de mis errores, Señor, perdóname, pero me estoy esforzando cada día como Él espera que tú y yo lo hagamos. Pecado no es desobediencia, desobediencia es pecado. Ay, no, ya te enredé, ¿no? Pero te lo voy a dejar a tu discernimiento, hermano. Pecado no es desobediencia. El pecado es no reconocer esa desobediencia. ¿Lo agarramos? ¿Lo agarramos? ¿Sí? Pues por ahí te va, ¿verdad?
Pecado es cuando desobedecemos y no acudimos a Él y no reconocemos ese pecado, esa desobediencia delante de Dios. Pero cuando soy confrontado por el pecado, entonces por esa desobediencia y busco a Dios, eso ya no es pecado. Porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar, solo aquel que no se confiesa. Tanto Satanás como Adán y como Saúl no reconocieron su pecado. Dios los confrontó, pero todos se justificaron. El único fue David. David pecó, David falló, pero cuando fue confrontado, se humilló y dijo: contra ti he pecado, Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname. Y buscaba todos los días y seguía pidiéndole perdón a Dios. Y le decía: Señor, perdóname porque mi pecado aún sigue delante de mí. Cuando sientas la culpa, sigue pidiendo, sigue buscando el rostro de Dios y confiésalo: Señor, mi pecado todavía sigue ahí. Mi pecado, mi mal, por favor, perdóname. Ay, Señor, perdóname, tú eres amplio en perdonar. Gracias, Señor, ya me perdonaste. Ahora vuelvo otra vez. No hay un verdadero arrepentimiento. David, mira lo que dice David. El único que obedeció en todo lo que Dios le mandó fue el rey David. Tanto segunda de Samuel, primera 1 y 2, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y Crónicas registran que Dios estuvo con David. Oiga bien, hermano, dándole la victoria sobre todos sus enemigos. Ponme primera de Crónicas rapidito, 29, 26 al 28. Primera de Crónicas, mira lo que dice de David. Primera de Crónicas 29, 26 al 28. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en su buena vejez, ¿qué dice? Lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar su hijo Salomón, el único que se mantuvo. Amén. De manera que a través de estos ejemplos podemos ver que la única garantía de nuestra victoria radica ¿en dónde? En nuestra obediencia. O sea, queremos nosotros tener victoria, queremos nosotros ser hombres y mujeres de éxito, ir de gloria en gloria, esforcémonos por obedecer a Dios. Amén. Ahora, pastor, ¿y cómo obedezco entonces a Dios? Y es aquí el punto clave, hermano. Te dije todo esto, hermano, o Dios te dijo todo esto para llevarte a este punto y para decirte que la obediencia a Dios es la cosa más sencilla y más fácil que el hombre puede hacer. ¿Lo creemos? Mira, obedecer a Dios, muchos dicen que, pero qué difícil es obedecer a Dios. No es difícil. Eso es algo que te lo han hecho creer aquí. Es todo lo contrario. Obedecerle a Dios
es la cosa más fácil y la cosa más sencilla. El problema soy yo. El problema es mi orgullo. El problema es mi obstinación. El problema es hacer las cosas como yo quiero. Le voy a hacer una pregunta. Le hago una pregunta. Hay un río tempestuoso, ¿sí? Y es una corriente tremenda. Y tú dices, me dejo de llamar fulano, me dejo de llamar sultano, pero yo voy a cruzar este río. Y lo voy a cruzar dándole el pecho. Y te lanzas. Pregunta por la simple lógica, ¿lo vas a cruzar? No vas a poder. ¿Qué es más fácil para cruzarlo? No. Tú lo sabes, por favor. Perdón, a menos que no sepas nadar, ¿verdad? Mejor es dejarte llevar por la corriente. Lo más sencillo para pasarte un río no es que lo pases arribando, sino que te dejes llevar por ella. Así es nuestra obediencia a Dios. Pretender obedecer a Dios con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, es como querer atravesar ese río en contra de la corriente. Obedecer a Dios es más sencillo. Es como mejor dejarme guiar. Es lo más sencillo. Ahora, nosotros quiero rapidito ponerte como ejemplo, 2 ejemplos de esta obediencia tan fácil. Número 1, tenemos que entender que nuestra obediencia a Dios debe ser la cosa más fácil y la cosa más sencilla. Lucas capítulo 5, verso 1 al 6, rapidito, vamos a correr, vamos, a favor de la corriente, no en contra. 5, 1, 6. Aconteció que estaba Jesús junto al lago de Getsemaní, el lago de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Oiga, para oírlo a Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, o sea, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, diga conmigo, argumento. Diga conmigo, idea. Diga conmigo, experiencia. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y mira el punto y coma. Yo me imagino, amado hermano, hazte la idea, hazte el panorama ahí. El Señor Jesucristo le dijo, se dio cuenta, él sabía de que habían pescado, de que habían ido a pescar, pero no habían sacado nada. Ahora el Señor Jesucristo estaba ahí. Porque cuando el Señor Jesucristo está en un lugar y Él nos pide algo, es porque algo quiere hacer. Hello. Por eso es que, hermano, cuando aquí se te hace el llamado, mira, rapidito, salta de tu lugar. Porque Él conoce tu necesidad. Él conoce que has trabajado. Él conoce que te has esforzado. Él conoce que has luchado y no has logrado. Ahora Él quiere hacerlo. Y él vio que no habían pescado nada, que no habían logrado nada, que no habían hecho nada. Entonces respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, y puedo imaginarme al Señor Jesucristo que con solo una mirada, y Pedro le miró a su compañero
Y los otros, pero si es el Señor que te lo está pidiendo. Así, Señor, yo sé que no he pecado, pero ahora en tu palabra echaré la red. Le estaba pidiendo una gran cosa. Había pecado toda la noche y ahora en un minuto iba a hacer lo que no pudo en toda la noche. Y lo único que tenía que hacer era a lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Qué es más fácil? ¿Obedecer a Dios o hacerlo a mi manera? Pero ¿qué es lo que hacemos? Siempre hacemos lo más difícil. Y ahora decimos que es difícil obedecer a Dios. No es difícil. Diga que está a tu lado. No es difícil. Ahora, Dios me decía esto, hermano. Muchos no me obedecen por falta de conocimiento. Y por eso Dios te está trayendo el conocimiento. Como también me dice, pero hay muchos que no me obedecen porque son obstinados, son tercos, necios, testarudos. ¿Qué más? Mejor no le sigo. Pero ahora Dios nos está dando, ¿sí? Entonces, que obedecer es la cosa más fácil y más sencilla. Y mira, y habiendo ¿hecho qué? Obedecido, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, hermano, tanto que llenaron su barca. Y hermano, y todavía estaban los peces, llamaron a otros. Mira, amado hermano, cuando tú obedeces a Dios, no solamente serás salvo tú, sino que también toda tu casa. Cuando tú obedeces a Dios, no solamente la bendición de Dios va a venir sobre ti, sino que también por tu descendencia serás bendito hasta 1000 generaciones. Esa es la recompensa de aquellos que obedecen a Dios. Pero ahora yo guío mi vida. Nadie tiene que decirme a mí qué tengo que hacer. Porque el pastor tiene que hacer. No es el pastor, es Dios. Dos. Aleluya. Otro ejemplo. Este me agrada. Este se trata de un hombre llamado Naamán. Segunda de Reyes 5, del 1 al 17. Lo vamos a leerlo, hermano. Rapidito, por favor. Aleluya. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, poderoso, tenía billete, tenía empresas, era un hombre de negocio, rico. Nadie tenía que enseñarle ni decirle nada. Varón grande delante de su señor, y tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado, mira, presta atención, por favor, cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Oiga bien, esta era una sierva. Presta atención a la sierva. Naamán era un hombre rico. Naamán era un hombre importante, ¿sí? Y esta era una sierva humilde, de condición humilde. Esta dijo a su señora:
si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y enviaré cartas al rey de Siria. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, amado hermano, amén, que tiene el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay Dios. En Centro Cristiano de Oración, en Bowling Green. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: oiga, llegó a las puertas de la casa del profeta. Y el profeta le dijo: no, espérate allá, ¿ok? El profeta ya sabía que venía con sus pompas. El profeta ya sabía que venía con todo ese ego, con todo ese orgullo. Él ya sabía que el problema no era la enfermedad. Hello. El problema no era la lepra. El problema es que había un orgullo. Había una autosuficiencia. Había un yo no quebrantado. Había un yo que estaba acostumbrado a hacer las cosas como quería, y como él era general y podía hacer lo que él quería, y estaba él acostumbrado a ordenar y a hacer lo que él quería, y no que le digan lo que él tenía que hacer. Ese es el problema que tenemos. No nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer, y mucho menos lo que no debemos de hacer. Nos desagrada. ¿Por qué? Porque hay orgullo, hay soberbia, hay altivez, hay ego. Y eso era lo que le pasaba a Naamán. Y Naamán, Eliseo, era un profeta de Dios y conocía la mente y los corazones, porque Dios estaba con él. Y por eso le dijo: no, quédate allá, porque el problema no es tu lepra, mi hijo. Vamos a sanarte de otra cosa para que tu lepra sane. Hay muchos quienes están enfermos. Hay muchos quienes están escasos. Hay muchos quienes están sufriendo. Y no es precisamente la enfermedad, no es precisamente la escasez. El problema es otra cosa, y eso se llama: estamos batallando con esto, estamos batallando con aquello, estamos batallando con el hijo, estamos batallando con esto otro, estamos batallando, pero no queremos hacer la cosa más sencilla. Ahora Dios nos habla. Amado, yo deseo, el que más desea, hasta por encima de ti, que prosperes y que tengas salud y que tengas todas las cosas y riquezas. Soy el que más quiero, yo lo deseo, pero hay un problema con tu alma, hay un problema con tu orgullo. Hay un problema con tu ego. Hay un problema con tu autosuficiencia, que quieres hacer lo que te da la gana.
pero optamos por lo más difícil. Cuando en lo más sencillo está nuestra victoria. Optamos por repechar el río, cuando lo más fácil es mejor dejarnos llevar. Mira, envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpia. Le digo una cosa, amado hermano: ir a bañarse es fácil o difícil. Bueno, yo sé que para algunos es difícil, hermano. Por favor, es un martirio. Oiga, era la cosa más fácil que le estaba. Pero mira el pensamiento, mira el argumento, mira el yo. Y Naamán se enojó. ¿Y por qué se enojó? ¿A qué iba? ¿A ser sanado? Y ahora le estaba diciendo que se fuera y iba a ser sano. Pero mira lo que dice. La misma palabra nos enseña. Y Naamán se fue enojado diciendo, tal vez no lo dijo, pero lo pensó, o tal vez lo pensó y lo dijo: he aquí yo decía para mí. No, él lo dijo para sí. Mira, he aquí yo decía para mí. Como él estaba acostumbrado, él iba a enseñarle al profeta cómo él tenía que ser sanado. Nadie pudo sanarlo, ni los brujos, ni los hechiceros, ni el agorreo, ni nadie, ni los médicos, nadie pudo sanarlo. Y ahora había una persona, la única persona que podía sanarlo, el único que puede salvarnos, el único que puede restaurarnos, el único que puede librarnos, se llama Jesucristo. Pero él lo único que espera es que lo obedezcamos. Ellos son la maquija. Pero queremos enseñarle al Señor. Queremos enseñarle a Dios. Señor, yo sé que déjame darte una ayudita, ¿está bien? Déjame ayudarte. Pero mira, y Naamán se fue enojado y dice: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará. ¡Fua! Y el lugar de la lepra, bueno, está bien, le dice, ya está bien, me voy a bañar, pero no en ese río donde tú me estás mandando. Y ¿sabes qué? En ese tiempo, hermano, mira, ese río, porque ahora lo limpian, ¿verdad? Pero en ese tiempo, mira, en el río Jordán, hermano, en el río había de todo en ese río, hermano. A veces Dios nos va a pedir cosas que para nosotros, ay no, ¿para qué? Ay no, sí, no. Pero si eso es lo que te va a dar la solución, y no es difícil. Ay, pero es que yo no quiero quitarme las túnicas. No queremos dejar nuestro status quo. ¿Qué va a decir la gente? Hermano, pasa al frente. Dios quiere sanarlo. ¿Y qué va a decir que está a mí? Y si Dios no me sana, voy a quedar en vergüenza. Me van a hacer ver como un bobo. Dile que está a tu lado: hermano, en su palabra echa la red, por favor. Oiga, le dice: oiga, está bien, mira, Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son más limpios que todas las aguas de Israel. Mándame allá. Si me lavara en ellos, no seré también limpio. Oiga, enseñándole al profeta. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, diga conmigo, sus criados. ¿Qué fue lo que dice el versículo bíblico con el que empezamos ahora? Oiga, mira. Santiago. Pero él da mayor gracia, dice, perdón. Pero dice,
Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste ¿a quién? ¿Y da gracia a quién? A los humildes. A los humildes le trae la revelación. Dios le reveló a los siervos de que ahí él iba a ser sanado. Ellos le creyeron. Pero Eliseo no. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del yo. No tenía un corazón quebrantado, un corazón humillado. No era humilde. Mas sin embargo, dice, y se volvió y se va. Mas sus criados le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, Señor mío, si el profeta te mandara alguna otra gran cosa, siga, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Además de la lepra se va a ir tu cuchuquera. Y no tienes novia porque no te bañas. Báñate y vas a ser limpio. Vas a encontrar tu pareja idónea. Estás orando, pero haz algo. Rasúrate, peínate, límpiate. Espera que Dios todo lo haga. Y Dios lo único que te ve a bañarte, viejo. Señor, esto fue una revelación, creo. Sí, pretendemos conquistar ahí, pero andamos todos fachosos. Ni la leprosa se te va a pegar, hermano. Así. Oiga, ni la lepra se te va a pegar así. Oiga, él entonces descendió. Oiga, cuando dile que está a tu lado: esposa mía, necesito una esposa humilde. Ahora dile tú: esposo mío, necesito un esposo humilde que me ayude. ¿Y a qué? A bañarme. Que me ayude a obedecer a Dios. Por favor, sé humilde, ayúdame. Sé humilde. Más bañémonos los dos. Sigo o paro, quiero acabar, hermano. Oiga, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra. ¿Conforme a qué? A la palabra del varón de allá, del brujo, ¿no? Del varón de Dios. Sí, porque muchos hermanos, mira, van a los brujos, van a los hechiceros y gastan y no vienen a la iglesia. Pueden pasar los músicos, por favor. Es que no me da tiempo para acabar. Para la siguiente semana. Es que esto es lo que va a traer el sello. No me lo quites, por favor. Obedece. Y bañate. Ah, no, obedece. Él entonces descendió y se zambulló. ¿Cuántas veces? Obedeció, hermano. Del otro lado, obedeció. En el Jordán, conforme a la palabra, ¿verdad? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Hermano, ese hombre no solamente sanó, sino que se convirtió, sino que se rindió.
se arrepintió de todo corazón y se dio cuenta que el problema sí no era su lepra, sino que eran sus planes, sus ideas, sus propios pensamientos, su propio orgullo, lo que lo tenía así. Así como muchos. La raíz y la causa, así como lo describe Deuteronomio en las maldiciones, de todos esos males que a veces nosotros sufrimos, no es precisamente porque el mal está ahí, sino porque en algún área de nuestra vida estamos desobedeciendo a Dios. Por favor, procuremos que cuando oigamos la palabra de Dios, hermano, cuando Dios nos traiga el conocimiento, yo creo y pienso, amado hermano, que en esta iglesia se predica la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios. Y personalmente, y lo digo con toda humildad, me esfuerzo, investigo, escudriño para poder traerte el conocimiento, para que salgamos de esa ignorancia, para que salgamos de ese mal y empezamos a obedecer a Dios. Aleluya. ¿Cuántos queremos obedecer al Señor? ¿Cuántos queremos de todo corazón realmente, hermano? Mira, una de las cosas, por eso quería cerrarlo, amado hermano, por eso quería cerrarlo. Aleluya. Pero no puedo hacerlo ahora. Me lleva más tiempo y no quiero alargarme más. Pero la obediencia es tan sencilla y tan fácil, que es lo más fácil, hermano. Te voy a hacer una prueba. Podemos cantar una de rendición. Yo me rindo. Podemos. Sí. Ponte de pie, por favor, hermano. Ponte de pie. Haz que en esta mañana, hermano, tú te salgas, que el Santo Espíritu de Dios penetre tu alma, tu espíritu, y salgas con esa convicción y con ese temor reverente, decirle: Señor, yo quiero obedecerte. He reconocido y he entendido de que mi victoria está en obedecerte, y que mis derrotas y mis fracasos es cuando te desobedezco, Dios. Hoy quiero rendirme en esta mañana. Hoy quiero rendirme de corazón, hermano, de todo corazón. Por favor, busca a Dios. Humíllate ante Él. Dile: Señor, yo no puedo en mis fuerzas. He luchado hasta el cansancio. Ahora quiero que lo hagas tú, por favor. Enséñame.